que se repite, por cierto, del lado chino, hasta cierto punto, de América Latina como una unidad lingüística, cultural, religiosa, y vemos que no se adapta muy bien esto para una comprensión cabal de las relaciones. Está bien que hay un foro China-CELAC, en donde la CELAC aparece como un solo actor homogéneo, pero no es así y evidentemente esto genera ciertas dificultades para la comprensión de la relación. Ahora, el segundo grupo que estábamos analizando, que son de los outsiders, predominan los volúmenes colectivos en inglés. Y ahí lo que tenemos es muchas perspectivas eclécticas e inclusive mucho trabajo comparativo. Hay publicaciones dedicadas a comparar lo que pasa en las relaciones de China con América Latina con lo que pasa en las relaciones de China con Asia Central, con el sudeste asiático, en otros casos con África y en otros con Corea y Japón. Y esto marca una diferencia porque sí permite establecer cierto tipo de parámetros distintos a estrictamente el foco centrado en las relaciones entre China y América Latina. Y aquí hay un espectro más amplio de enfoques. En general, como son volúmenes colectivos, se combinan distintos enfoques teóricos, pero en particular lo que resalta, a pesar del predominio de la economía política internacional en la mayoría de ellos, que aparecen varias interpretaciones a la luz de un enfoque constructivista. Y esto es muy relevante porque, digamos, está mucho más fuertemente marcado en este contexto. Y dentro de este grupo de outsiders, que denominamos outsiders ecléctico, hay tres temas que surgen sí con bastante fuerza en los últimos años, obviamente, y ya se refirió a ellos Eric. Primero, la diplomacia sanitaria a raíz de la pandemia. Segundo, el refuerzo de las estrategias comunicacionales de China en su relación con América Latina, que implica también un intento de mayor comprensión de cómo funciona América Latina o los distintos países de América Latina. Y el tercer tema, que es muy importante, es la vinculación en torno a la iniciativa de la Franja y de la Ruta, o el Belt and Road Initiative, el BRI, como un elemento de referenciación importante en la conexión, en la confluencia entre los intereses chinos y los de América Latina. Y ahí tenemos que tener en cuenta que ya hay 19 países de la región que se han incorporado a esta iniciativa. El tercer grupo de estudios es el grupo de estudios chinos, que en realidad es un grupo, yo diría, en desarrollo, y eso lo marcan los mismos investigadores chinos. Ha habido muchas carencias en cuanto al desarrollo de los estudios latinoamericanos en China, hasta que sí se asume eso como un estudio de área, y entonces empiezan a proliferar los estudios, particularmente en los últimos años, donde el gobierno chino ha impulsado varios centros, pero hablan inclusive un total de 60 centros creados en los últimos años, pero yo creo que lo más importante de señalar aquí es que comparativamente con lo que veníamos hablando, hay poco desarrollo teórico, hay una visión más pragmática de ver cuáles son las relaciones que se están desarrollando, hay una estrecha vinculación con investigadores latinoamericanos, hay mucha interfecundación entre estos tres grupos, y ahora vamos a ver con el cuarto también, mucha relación que permite una vinculación que de alguna manera genera percepciones compartidas o posibilidades de enfoques compartidos. Y finalmente, el cuarto grupo que me pareció muy importante por la riqueza, la pluralidad y por la complejidad, y no es por estar de este lado digamos, en este lado con ese grupo, creo que es el de los estudios latinoamericanos. Y aquí los elementos más distintivos son que son estudios predominantemente académicos, por un lado, poco orientados a decisores políticos, fuera de algunos casos. Y voy a mencionar uno que no está en el informe. A veces hay estudios que están dirigidos a instituciones militares, y esto no lo habíamos notado en la versión antes de que se publicara, pero sí aparece, y ahora voy a señalar por qué es importante. Y hay una percepción generalmente empapada sobre la relación con China en función de una referenciación permanente a la relación centro-periferia con Estados Unidos. Y esto está presente en muchos de los enfoques. El otro elemento que es muy importante de señalar es que gran parte de la producción, la parte de la académica,
se desarrolla en el marco de los organismos intergubernamentales. Y probablemente la mayor referencia en este sentido es la CEPAL, que tiene más de 25 informes sobre las relaciones en distintos aspectos entre China y América Latina. Y desde luego esto responde mucho a una tradición cepalina de un enfoque teórico y metodológico estructural desarrollista. Pero en esta línea caben también otros organismos intergubernamentales, como el CELA, la CAF, el BID, etc. Tercer elemento que yo creo que hay que resaltar es que los que más producen, desde luego, son los países con mayor masa crítica en términos de centros, think tanks e instituciones académicas, desarrollo editorial y desarrollo de revistas. Y por eso prácticamente el 50% de lo que nosotros hemos analizado ha sido producido en el marco de México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. El cuarto elemento que es fundamental para la comprensión de cómo funcionan en América Latina estos estudios es que ha habido un esfuerzo para generar redes regionales. Y por lo menos hay una basada en México, REDALC, dos basadas en Chile, y a su vez hay redes nacionales, en el caso de Brasil y de Venezuela. Es curioso que en países con capacidad de hacerlo, como Argentina y Colombia, no haya un desarrollo de redes y más bien hay intercambios puntuales, ¿no? ¿Cuáles son los temas fundamentales que aparecen en este contexto? Bueno, el eje de la discusión, más allá de los enfoques teóricos, es sobre el rol positivo o negativo de la relación con China. Yo lo había anticipado, Eric, en la introducción. Y bueno, todo el tema de si en realidad responde a una estrategia win-win y es benigna, o si implica toda una serie de situaciones críticas que tienen que ver con la reprimarización, desindustrialización, el extractivismo, el impacto negativo sobre los avances de la integración regional. Pero yo quiero resumir en 4 las visiones predominantes, por eso digo que es tan rica la producción desde el punto de vista teórico en América Latina. Y estas 4 son, primero, la visión estructuralista, que ya habíamos asociado con la CEPAL. Segundo, la visión que deriva de esa visión estructuralista, que tiene que ver con la teoría de la dependencia, que sigue siendo un referente, que incluso tiene relaciones y vínculos con algunas de las producciones en el mundo académico de habla inglesa. El tercero tiene que ver con la escuela de la autonomía heterodoxa de Puig y Jaguaribe, en términos de marcar cómo se puede mantener una visión autónoma, una estrategia autónoma de América Latina frente a China. Y la cuarta es y hay bastante aporte, me llamó mucho la atención, desde la visión del realismo periférico. Y hay algunos aportes muy importantes en este sentido, planteando en esencia que, bueno, hay que acoplarse a lo que existe en este sistema internacional y ver cómo sacar los mayores beneficios de esto. El segundo elemento que me parece de estas grandes tendencias, y con eso voy a ir cerrando, que me parece fundamental, es entender desde la perspectiva latinoamericana las relaciones triangulares y cómo se ubica América Latina en la disputa estratégica entre Estados Unidos y China, y sobre eso también hay bastante producción, con un énfasis en los grados de autonomía, diversidad, soberanía, en el proceso de transición hegemónica. Hay un debate muy reciente que todavía no ha empapado ni afectado específicamente los estudios sobre China y América Latina, que tiene que ver con una serie de planteamientos sobre una no alineación activa, que es muy reciente, que ha aparecido, está generando un debate, pero que también contrasta con las visiones de la autonomía heterodoxa y otras visiones. En todo caso, lo que prevalece también es una visión de economía política internacional, pero curiosamente, en algunos casos, abiertamente mezclada con visiones geopolíticas. Y esto llama la atención en algunos de los trabajos que hemos podido revisar. Yo diría que en este sentido, lo que quedaría por ver es que comparativamente hay un énfasis mucho más policy oriented en el ámbito anglosajón, una versión mucho más pragmática en lo que hemos visto la producción china y muy centrada en casos específicos, cada vez más, a pesar de esta visión monolítica de América Latina. Y
En el caso de los estudios latinoamericanos, dentro de su complejidad y su diversidad, una diferente apreciación de cómo, para qué y en qué sentido debería desarrollarse la relación entre China y América Latina, desde una posición más que la veo como una relación benigna, a otras que son mucho más críticas. El último punto, y con esto cierro, yo creo que lo que está emergiendo, particularmente en América Latina, es que cada vez más los estudios sobre la relación entre China y América Latina, ya sea a nivel bilateral, ya sea de región a China, ya sea inclusive en el marco de la relación triangular, cada vez más se asocia con temas globales y una dinámica global. No solamente por el hecho del BRI, del Belt and Road Initiative, sino también por la discusión acerca de una globalización con características chinas, cuál es el proyecto chino, el sueño chino y cómo eso se proyecta en América Latina, cuál es la estrategia futura a seguir, cómo nos ubicamos en América Latina en el marco de una transición hegemónica, si acordamos que hay una transición de este tipo, y una discusión también asomada por Eric al principio, es, y con esto cierro, es si estamos viviendo la necesidad de insertarnos en una dinámica de cambio del sistema internacional que va en el sentido de un nuevo orden mundial, regido por un eje organizador que es bipolar o que responde a una dinámica multipolar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy claro, muy informativo, diría yo, y muy interesante. Creo que este informe abre nuevos caminos en el estudio de la relación de la región con China, ¿no? Gracias, Andrés. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Gino Pauselli, que va a presentar los resultados de la encuesta líder de opinión sobre la influencia de China en América Latina. Gino es candidato a doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad de Pensilvania. Su área de investigación se enfoca en los derechos humanos, ayuda al desarrollo y fronteras internacionales, y utiliza principalmente métodos cuantitativos. Gino, te escuchamos. Muchas gracias y gracias a CRIES y Foro del Sur por organizar esto. Voy a compartir pantalla, puedo compartir porque creo que no estoy habilitado para compartir. Preparé una pequeña, muy breve presentación, en parte para mantenerme a mí enfocado en lo que debería decir. Ahí está. Me imagino que todos pueden verla acá, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es ir muy rápidamente por lo que son, lo que considero son los principales y más interesantes resultados de esta encuesta que hicimos a líderes de opinión, que encuestamos a 336 líderes de opinión que vienen de 23 países de la región, en el periodo de mayo-junio del año pasado. Son principalmente académicos y periodistas, estos líderes de opinión, pero también tenemos líderes de opinión que pertenecen al sector privado, público, organismos internacionales. Y lo que es importante antes de empezar a ver los resultados es que esto es una foto al 2021. Lo que no podemos hacer por ahora con estos datos es ver una evolución, ¿no?, de cómo viene esto o hacia dónde va la percepción de los líderes de opinión con respecto a China. En primer lugar, voy a dividir la presentación en tres partes. La primera es la opinión que se tiene sobre China, que estos expertos tienen sobre China, que evalúan a China en términos generales. Y acá hay los líderes que encuestamos están divididos en como tres grandes grupos. Los que tienen una opinión relativamente mala sobre China, relativamente buena y neutral. Si bien los porcentajes no son exactamente iguales, pero es casi un tercio cada uno. Y esto a la hora de comparar con otras potencias extrarregionales, porque ¿qué significa que estén divididos entre tres? Tal vez no nos dice mucho. Observamos que China está en un grupo particular de potencias extrarregionales en términos de lo que los líderes, estos líderes de opinión opinan sobre las potencias extrarregionales en general. Por un lado hay un grupo de potencias extrarregionales que los líderes de opinión encuestados tienen una, en general, muy buena opinión. Y estos son básicamente Alemania y Japón, y otro grupo en los que la opinión negativa sobre el país es relativamente mala o la opinión mala es relativamente importante. Y acá se ubica China junto con India y Rusia. Y los otros países, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, España, están como en una especie de intermedio. Ahora bien,
Una cosa es la opinión que se tiene sobre el país y otra cosa es la percepción de la influencia que tiene China en la región. Y esta es como la segunda parte de los datos de la encuesta. Y en términos de influencia hay una cosa muy interesante. Primero, que los líderes de opinión consideran que la influencia de China en la región es muy alta. Y esto es una opinión muy generalizada y muy compartida entre la mayoría de los líderes de opinión, como podemos ver en el primer gráfico. Pero a su vez, cuando se le pregunta cómo es el impacto de esta influencia en la región, algo que Andrés Servín estaba hablando hace un ratito, la opinión de los líderes se tiende a ser de que esta influencia, que es muy alta, tiene efectos negativos en la región. O al menos hay una mayor proporción de encuestados que piensan eso que los que piensan que este efecto es positivo. Y eso me parece que es un dato interesante. ¿Y cómo ponemos esto en perspectiva con cómo estos líderes evalúan la influencia de otras potencias extrarregionales? Bueno, los resultados que les acabo de mostrar con respecto a China son muy similares a lo que estos líderes piensan de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una alta influencia en la región, pero esta influencia suele generar efectos negativos para la región. Y es un poco distinto a otras potencias extrarregionales, como por ejemplo Rusia, que tal vez la influencia es un poco menor que la China o la de Estados Unidos, pero el efecto de esta influencia en la región es incluso un poco peor. U otros como Alemania y Japón, en el que la influencia es incluso menor que la de Estados Unidos, China o Rusia, pero los efectos de esta influencia son percibidos como positivos, percibidos por estos líderes de opinión. Quiero recordar que esto siempre son percepciones de estos líderes de opinión sobre lo que sucede en el mundo, no es necesariamente un estudio sobre lo que efectivamente sucede. Bien, y después, cuando hablamos de influencia de China en la región, podemos estar hablando de un montón de cosas. Si bien en general los líderes de opinión consideran que la influencia es alta, cuando vamos a preguntar y a observar áreas de política específica, digamos, la foto cambia un poco. Y acá se nota que en el área de economía y de tecnología es en donde China tiene más influencia en la región, y hay otras áreas de política, como de salud, y especialmente la cultural, en la que la influencia china es percibida como menor en la región. Y ahora finalmente la tercera parte de los datos es más específicamente la influencia mediática, ¿no? Como una de las tantas fuentes de influencia que puede tener China en la región. Y acá hay unas cosas interesantes. Recuerden que la percepción de los líderes de opinión es que la influencia de China es muy alta, en general, en la región. Pero ahora cuando consideramos específicamente la influencia mediática de China, un porcentaje muy pequeño considera que esta influencia es alta en la región. Entonces, debería pensar que tal vez las fuentes de influencia de China vienen por otro lado y no necesariamente por la diplomacia mediática, y que también la diplomacia mediática tiene mucha capacidad de crecimiento, al menos en el caso chino. Y comparando con otras potencias extrarregionales, vemos que estos grandes medios de comunicación de estos distintos países, el chino es el que rankea más bajo en términos de nivel de influencia en la región, y CNN o la BBC son los que son percibidos como que tienen mayor influencia en la región. Y en el eje Y, en este eje, vemos el promedio del efecto de esta influencia, ¿no? Si es negativo o positivo, y acá el único que parece tener en general, en promedio, un efecto negativo en la región es Telesur. Y el resto de los medios de estas potencias extrarregionales tienen un nivel de influencia, un efecto relativamente similar. Y para concluir y no pasarme del tiempo, en términos generales, lo que observamos con estos datos, que son una parte de un montón de otros datos que están en el informe, y que seguramente ya el link se haya compartido en el chat. La influencia china en la región es cada vez mayor, o es percibida como muy alta, pero hay un relativo estancamiento de la diplomacia mediática, o la diplomacia mediática no necesariamente se destaca como una fuente de influencia muy alta en el caso chino. Y la percepción del nivel de influencia de la diplomacia mediática varía a través de los países, y algunos países se percibe que la influencia mediática china es mucho mayor que en otros. Eso sería todo, y sí, antes de terminar quiero agradecer a Andrés y a Eric por invitarme a
participar de esto y por trabajar con ellos, y también a Ronan Pros, que estuvo trabajando en el proyecto de la encuesta y seguro excelente. Así que gracias. Gracias, Gino. Muy bien, muy interesante. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a escucharla, si no me equivoco, a Luisa Duarte, que es periodista y Global Fellow en el Instituto Brasil del Wilson Center. Trabaja en medios de comunicación desde hace tiempo, no mucho porque es muy joven. Vivió en Hong Kong como corresponsal en Asia de Globo News, del Grupo Globo. Es licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Panteón y doctorado en Ciencia Política en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Luisa, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, hago una alerta. Voy a hablar en portuñol auténtico. Espero que comprendan todo. Voy a tratar de resumir. En este proyecto de investigación buscamos comprender lo que ha cambiado en la dinámica de las relaciones entre China y América Latina desde la perspectiva de la diplomacia pública. Así como China se ha consolidado como un socio económico importante en la región, se ha convertido en un actor presente en los flujos de información latinoamericanos. Los datos que tenemos confirman mucho lo que Gino ha presentado en su encuesta. El país amplió significativamente su presencia diplomática online, adoptó un comportamiento asertivo y participativo en el debate público de la región, y China es hoy, a través de las organizaciones estatales de medios, un actor activo en la industria de medios latinoamericanos. Durante la última década, los medios chinos han desarrollado una estrategia para llegar a audiencias extranjeras, amplió y profesionalizó su oferta de contenido multimedia en español y portugués, además de los servicios de telecomunicaciones. Nosotros gestionamos qué contenidos internacionales estamos consumiendo hoy en Latinoamérica, cómo esto se encaja en las llamadas operaciones de influencia y por qué y cómo podría afectar esto a la opinión pública y la tomada de decisiones. El China Media Group, la organización de medios china que reporta al Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista Chino y la Agencia Estatal de Noticias China, Xinhua, están viviendo una expansión global. Lo que se pasa en otras partes se pasa también en Latinoamérica, un proceso que comenzó a principios de la última década y que cobra intensidad en el segundo mandato del presidente Xi Jinping. Esta internacionalización encuentra en Latinoamérica una gran concentración de propiedad y dominio del mercado por parte de los principales operadores, lo que permitió que este contenido alcanzara un alto grado de capilaridad, llegando mismo a publicaciones menores, a medios pequeños. Para llegar al público, estas organizaciones de medios chinos priorizaron asociaciones con vehículos tradicionales existentes y de larga escala, lo que permite la reproducción y distribución sin la necesidad de un nuevo vehículo de prensa de una marca china establecida localmente. El consumo se realiza principalmente de manera indirecta. Lo que digo acá es que cuando pensamos si estamos consumiendo contenido chino, lo pensamos a CGTN español, no es la sola manera. Las asociaciones con los medios latinoamericanos son muy fuertes. Identificamos 45 convenios firmados en la región desde 2010 hasta 2020. De estos 10 son en Argentina. También encontramos reproducción de contenido en varios otros sitios de noticias sin que se localice el acuerdo, pero se entiende que hay porque esta reproducción existe. Estos acuerdos de media, ellos implican compartir contenido, proporcionar un flujo continuo de información
a menudo sin cargo, acceder a la base de datos de fotos, de vídeo en tiempo real para alimentar los sitios de noticias en los canales 24 horas y también involucran coproducciones a menor escala. Otro mecanismo adoptado que sigue siendo adoptado fue la creación de suplementos en los diarios impresos o segmentos de TV. El grupo, en una alianza, el Grupo 1, ahora Grupo América, junto con China Daily, lanzó en 2016 en Argentina su primer periódico en español, un suplemento quincenal distribuido en El Cronista, La Capital y Diario 1. Además, el contenido patrocinado, una otra herramienta utilizada para acceder al público latinoamericano por los medios estatales chinos, así ha ido ganando terreno en las publicaciones latinoamericanas, muchas veces en acciones coordinadas donde lo mismo texto se publica al mismo tiempo en diversos países de la región. Esta es una dinámica nueva que se ha intensificado después de la pandemia. Xinhua lanzó, un ejemplo, un operativo de una serie de más de 50 textos en el diario El Clarín con motivo del centenario del Partido Comunista Chino el año pasado. Luego, algo muy reciente, el formato de esas publicaciones de contenido patrocinado es el infomercial. Son diagramados como si fueran artículos periodísticos, llevando al lector a no poder diferenciar inmediatamente que se trata de un anuncio y a entender que esta parte no es noticia y que es diferente del resto del diario, que no es un contenido producido por el Clarín y que se trata de un contenido pago, patrocinado. En algunos casos esa indicación aparece, en otros no. En ese mismo periodo también identificamos el proceso de digitalización de la diplomacia china, la creación de cuentas diplomáticas en redes sociales, en portugués, en español, y la considerable multiplicación de artículos de opinión, de columnas publicadas en sitios latinoamericanos y revistas firmadas por diplomáticos chinos. Fuera de los 400 textos revisados en este proyecto, al menos 30 fueron publicados en Argentina. La conclusión que llegamos es que la presencia de contenidos de los medios estatales chinos es hoy una presencia subestimada, invisible e indirecta, que sufrió una gran transformación en poco tiempo y que logró acceder a una gran audiencia en Latinoamérica. En los distintos países de la región, el público está consumiendo reproducciones íntegras de los contenidos producidos por la prensa estatal china de manera indirecta, ya que estos contenidos aparecen para ellos dentro de la oferta de los medios locales. La dinámica es la misma que utilizan las agencias de noticias occidentales, pero con un contenido preaprobado de una sola narrativa que sigue las pautas de intereses directos del gobierno chino, que siempre es elogiosa, positiva y en relación a las políticas y acciones del gobierno chino y sus líderes. China se ha fijado el objetivo de desafiar el escenario mediático controlado por las empresas occidentales y tener control sobre las narrativas sobre China para bien contar la historia china, tell China story well, como dijo Xi Jinping. Mientras tanto, el periodismo internacional hecho por manos y ojos latinoamericanos enfrenta desafíos brutales para seguir contando sus propias historias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa.
Creo que las presentaciones han dado un panorama del trabajo muy detallado. No quiero entrar en el campo de Cynthia Sambo, que es la que va a hacer los comentarios ahora sobre las presentaciones, pero digo, la verdad que me ha impresionado la enorme cantidad de información y de análisis que ha sido reflejado por ustedes en las presentaciones. Bueno, ahora, como les había dicho, Luisa Sambo va a comentar sobre los insumos que hemos recibido a través de los distintos presentadores. Cynthia es vicerrectora de investigación de la Universidad del Pacífico, Perú, Lima, y profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Tiene un doctorado y una maestría en Gobierno de la Universidad de Harvard y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago. Es presidenta de la Junta Directiva del Consorcio de Investigaciones Económicas y Sociales y miembro del Consejo Asesor del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de la misma Universidad de Harvard. También es fundadora del Grupo Sofía, que reúne a mujeres profesionales de las ciencias sociales. Cynthia, te escuchamos. Muchísimas gracias, José María, y a todos. Como usted ha dicho, es una enorme cantidad de trabajo que se ha hecho aquí, y bueno, es excelente poder compartirlo en este panel, ¿no? Y agradezco a los organizadores para invitarme. Andrés me invitó a hacer comentarios más específicamente sobre el trabajo bibliográfico, el análisis bibliográfico, ¿no? Trataré de comentar en los pocos minutos los otros que son fascinantes también, pero mi énfasis está en este enorme esfuerzo de ver los estudios y las tendencias intelectuales, la producción intelectual de académicos en 3 continentes en una década, ¿no? Que es bastante, ¿no? Y siempre queda corto, pero esto es realmente un esfuerzo enorme. Y el contexto para eso no podría ser mejor, ¿no? Las relaciones de América Latina con China, como se ha dicho, ya son bastante maduras en la mayoría de nuestros países, y tanto desde la academia norteamericana como la china y la latinoamericana tenemos bastantes estudios ya sobre esta materia, ¿no? Y ahora efectivamente nos toca hacer balances, plantear agendas a futuro, ¿no? Donde hay brechas y qué es lo que sabemos y no sabemos, ¿no? Yo quisiera señalar un par de los aportes, de los muchos aportes de este trabajo que me llaman la atención, que creo que son realmente importantes, de los muchos que hay, y hacer unos 2 o 3 comentarios también a raíz de nuestra experiencia en este campo, ¿no? Primero, creo que el balance que hace Andrés Servini y sus colegas sobre la producción de América Latina, sobre estas relaciones, es bastante interesante, ¿no? No tenemos una larga tradición de sinología, como hay en Estados Unidos y Europa, no tenemos muchos académicos versados en relaciones con Asia. Sin embargo, hemos visto esta proliferación de proyectos y programas y publicaciones en los últimos años, en esta década, impresionante, ¿no? Y lo que Andrés señala, y quizás, bueno, dice en comparación con lo que se produce en Estados Unidos, es que hay una mayor tendencia al debate en la literatura latinoamericana, ¿no? Debate teórica sobre teorías de dependencia, etcétera, pero también debate sobre si esta relación nos genera beneficios o riesgos, etcétera, y no hay consenso, ¿no? Y eso es bastante interesante, ¿no? También, y sin embargo, señala que la literatura sobre relaciones sino-latinoamericanas desde América Latina es mayormente concentrada en el tema económico, ¿no? Más no tanto en la política y geopolítica, ¿no? Y en mi opinión esto viene acompañado con la idea de muchos líderes de la región, y quizás Gino tendría algo más que decir sobre esto, de que las dos cosas se pueden mantener por cuerdas separadas, ¿no? La economía por acá y las relaciones políticas por otro lado, ¿no? Y esto también se refleja en un trabajo reciente que Andrés cita en esto, editado por Carlos Fortín, Jorge Jaime y Carlos Ominami, donde proponen una doctrina de una América Latina no alineada con ninguna de las grandes potencias que están en conflicto o no contra la otra, ¿no? Sin embargo, yo creo que Andrés está aquí entre quienes consideran que esto puede ser muy difícil, ¿no? Mantener por cuerdas separadas lo económico y lo político en cuanto se van intensificando las hostilidades entre China y Estados Unidos, y nuestros líderes se ven presionados a pronunciarse sobre temas y valores que no son importantes, ¿no? Creo que la literatura geopolítica latinoamericana está todavía bastante más limitada, ¿no?
Otro aporte del trabajo que se presenta aquí es señalar esta emergencia de redes de investigadores en la región que empiezan a intercambiar experiencias, observaciones, data, y la creación de bases de datos sobre inversiones chinas, sobre presencia china en la región, incluyendo monitoreos de esta inversión, aun cuando persisten dificultades con el acceso y la calidad de la data, tanto en nuestros países, que tiene data muy deficiente, como también la data china, ¿no? Entonces, creo que esos son aportes para que otros investigadores se inspiren, ¿no? De profundizar su trabajo, ¿no? Ahora, creo que tengo como 3 puntos que quisiera extraer de ese trabajo y plantearlo quizás para la mesa, para comentarios, ¿no? Y uno tiene que ver con la agencia misma latinoamericana frente a China. Yo creo que leyendo lo que se ha publicado, a pesar de las diferencias, la literatura que se analiza desde Estados Unidos y desde América Latina, tiene en común esta persistencia en enfocarse en China como actor, en su agencia y en sus acciones. El mismo proyecto que presenta Eric busca demostrar, y cito, varias perspectivas sobre las intenciones de Beijing, ¿no? En muchos de los trabajos citados, el punto de partida es China, que además sigue siendo visto como monolítico, ¿no? La China o Beijing. Esta China que tiene sed o tiene hambre para nuestros recursos naturales, que busca penetrar, insertarse, influir, colocar sus capitales, ganar experiencia, o esta China que supuestamente busca competir con Estados Unidos en el mal llamado patio trasero, ¿no? Pero la tendencia es vernos en América Latina como objetos y no sujetos, ¿no? Como víctimas o como beneficiados, pero no agentes en nuestras propias relaciones internacionales, ¿no? Esto es lo que yo extraigo de ese balance de literatura y lo que yo también he visto bastante, ¿no? Pocos investigadores en nuestra región analizan los esfuerzos de nuestras élites, sean públicos o privados, a buscar activamente los mercados chinos, a atraer estas inversiones, a negociar los contratos, esfuerzos de moldear o cambiar las prioridades chinas en relación con nosotros, ¿no? Son muy pocos investigaciones que miren, por ejemplo, cómo trabajan nuestras cancillerías, nuestras embajadas, nuestras autoridades reguladoras, ambientales, laborales, los gobiernos locales, las universidades mismas, ¿no? Con el fin de analizar cómo actuamos nosotros con China o frente a China, ¿no? También hay muy pocos estudios en esta base de datos y otros que he visto sobre cómo los diversos tipos de actores chinos se adaptan a nuestros entornos y los aprendizajes mutuos que se generan o no, ¿no? Y creo que a modo de ejemplo, sí hay algunos trabajos que al menos a mí me inspiran en ese sentido, ¿no? Mónica de Hart tiene un trabajo etnográfico sobre las relaciones y las tensiones generadas por la infraestructura construida por empresas de China en Centroamérica. Nosotros hemos hecho un intento en relación a empresas mineras chinas y comunidades cercanas. Y hay una iniciativa reciente de la Carnegie Endowment sobre China en el mundo, creo que varios han visto, donde diversos autores de Asia y de América Latina comparan estrategias locales y respuestas de los actores chinos frente a ellos, ¿no? Creo que esa es una pista sugerente, ¿no? Ahora, un segundo comentario, y algo que adelantó Andrés también en su presentación. A pesar de que nos obsesionamos o nos concentramos mucho en China, tenemos muy poco acceso o damos muy limitada atención a la producción de los pares en China. Justamente en la década que está analizado aquí, ha habido bastante producción nueva de China, ¿no? De que debemos hacer el esfuerzo por conocer, más allá de un par de autores que están citados en esa base de datos, ¿no? Por ejemplo, las numerosas publicaciones de ILAS, del Instituto Latinoamericano y del Institute for World Politics and Economics, IWEP, de la Academia China de Ciencias Sociales. Tenemos los trabajos de la doctora Guo Jie de Peking University, reflexiones sobre Latin American Studies en China. La doctora Tao Tao Chen de Tsinghua University, que dirige su Latin American Center, que además tiene sede también en Chile. Tanto ILAS como Fudan University y otros publican revistas en inglés que nos invitan a conocer una mayor diversidad de enfoques y de nuevos académicos chinos que escriben sobre estos temas, ¿no? Existe también una base de datos que se llama China Academic Journals, ¿no? que contiene una gran cantidad de publicaciones recientes chinas por revisar, ¿no?
Ahora, afortunadamente tenemos nuevas generaciones de académicos latinoamericanos, quienes conocen mejor que algunos de los veteranos y veteranas a China, que han estudiado allá, que han realizado trabajo de campo en China, conocen mejor las fuentes de información diversas que hay en China. Y justamente en el periodo abarcado en ese trabajo, el gobierno chino empieza a promocionar más estas becas de estudio en sus mejores universidades, y junto con formar asociaciones integrales con nosotros, está formando académicos latinoamericanos que conocen, que han vivido, que han visto, que pueden analizar críticamente y con más conocimiento el lado chino, ¿no? y interactuar con sus pares chinos, ¿no? Y creo que hay en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica de Chile, en Brasil, en Argentina, ahora una nueva generación de latinoamericanos internacionalistas que conocen mejor a China y que pueden ver un poco más las matices de este país no tan monolítico, ¿no? También la presencia de los institutos Confucio nos permiten iniciar estudio temprano del idioma y aprovechar de las becas de intercambio para todo suma, ¿no? Para mejorar nuestra capacidad de relacionarnos mejor de manera más constructiva, ¿no? Entonces, en fin, estamos como en la tercera década de nutridas relaciones económicas y académicas con China, con sus diversas universidades, centros de investigación, y creo que ya hay menos excusa para no conocer mejor a quienes son nuestros pares, a quienes son los nuevos investigadores de ese lado, y las tendencias y pensamiento y publicaciones en China, ¿no? Un tercer último tema tiene que ver con los temas quizás novedosos, ¿no? En las relaciones internacionales, los temas socioambientales, científicos, tecnológicos, ¿no? Que se ha abordado algo en los comentarios aquí y quisiera enfatizar un poco más, ¿no? Si bien una parte del debate que menciona Andrés sobre nuestras relaciones con China gira, y lo que hemos trabajado nosotros bastante, gira alrededor de los posibles impactos sociales o ambientales de las actividades chinas en nuestros países, creo que esos temas tienen que ser profundizados más, ¿no? Porque son de enorme importancia, no solamente local, sino a nivel global y geopolítico, ¿no? Y aquí estoy atreviéndome a terminar con un poco de sugerencia de agenda, porque el trabajo de Andrés no termina con una agenda de investigación, pero creo que en este panel estamos quizás señalando algunas pistas a seguir, ¿no? Y creo que una de las expectativas que el mundo tiene de China es que asume más responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, la transición energética, objetivos que también son prioridades en nuestra región, que nos exigen mantener nuestros estándares altos en gobernanza, recursos naturales, de regular mejor toda inversión extranjera. Y veo que hay más bien una producción intelectual que surge de ONGs más activistas en estos temas, a veces más tendencia a la denuncia que la evidencia empírica, en algunos casos incluso incentivados por donantes norteamericanos, europeos, a concentrarse solo en actores chinos, sin mirar al costado, ¿no? O solamente en lo negativo. Pero creo que necesitamos buscar intercambiar académicamente en análisis también con colegas chinos en estos temas, ¿no? En temas ambientales, en temas de la transferencia tecnológica, ¿no? ¿Qué ofrecen las empresas chinas? ¿Qué queremos nosotros? Cómo respondemos a las presiones que vienen de afuera en términos de mejorar nuestra interacción tecnológica. Y también los temas de salud, ¿no? Como ha mencionado Eric, creo que hay una parte de esto en el trabajo, ¿no? Con algunas excepciones, los análisis que vienen de Estados Unidos han sido bastante tendenciosas, concentradas en la llamada diplomacia de las vacunas, pero no mirando cómo nosotros también hemos negociado con los chinos, buscado una relación más contundente que solo comprar vacunas o recibir donaciones, ¿no? Terminaría solamente felicitando lo que se han presentado y llamando a formar un poco una agenda, un punto de partida de aquí en adelante, qué temas de investigación, cómo investigamos y también cómo formamos gente joven para seguir un poco en esta pista entendiendo esta relación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. No, pero muy interesante, has enriquecido muchísimo todo la presentación y creo que planteaste un camino para adelante, para las próximas etapas. Yo les propondría a los distintos expositores, si quieren tomar un minuto cada uno o 2 minutos para hacer su comentario sobre las presentaciones.
sobre las presentaciones o lo que han oído a posteriori de su presentación. Me parece que podría enriquecer, servir para redondear esto, y después le pediría a Marlís Illescas y a Andrés Servín que cierren la reunión. ¿Por qué no comenzamos con Eric entonces? Sigamos la misma secuencia que hemos venido siguiendo hasta ahora. Sí, muchas gracias, José María, y muchas gracias a todos los panelistas y a Cintia por comentar sobre el trabajo de Andrés. Yo creo que subrayaría solamente una cosa. La encuesta que nos describió Gino ha sido muy interesante, algunos de los hallazgos. Hay uno que él no mencionó, y que fue un enfoque de un debate que al final se resolvió incluyendo el tema en el informe que está publicado, que era la diferencia entre países que uno podría calificar, y eso es un poco complejo, pero que uno podría calificar como más, digamos, heterodoxas o más sur-sur en términos de su aproximación a los temas de relaciones internacionales, la percepción sobre China en esos países, en contraste con países, digamos, más enfocados en las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un hallazgo interesante en términos de patrones de opinión entre los expertos en diversas partes de América Latina. Y subraya algo que enfatizó Andrés en términos de pensar las relaciones entre América Latina y el Caribe por un lado y China por el otro, que es que América Latina y el Caribe no es una región homogénea, ¿no? Hay enorme heterogeneidad y eso tiene que condicionar nuestro entendimiento. Un segundo punto, el segundo punto que haría, de nuevo viniendo del trabajo de Gino y sus colegas, intenta averiguar cuán amplio es la influencia de China a través del tema de si la gente sigue los medios chinos o no. Y yo creo que para una próxima etapa tenemos que incorporar algo que es central al análisis que compartió aquí Luisa y que va a aparecer un informe que estamos preparando bajo su liderazgo. Y es que la mayor parte del contenido mediático que viene desde China no está viniendo desde las agencias chinas, sino está pasando por los medios de comunicación latinoamericanos. Y entonces los consumidores de esa materia piensan que está viniendo de Clarín o de Mercurio, pero es contenido viniendo desde China. Cuando ven a CNN saben que es CNN, ¿no? Cuando ven a reportajes que vienen de AP o de Reuters, lo saben. Y parece que en el caso de lo que está circulando a través de los medios latinoamericanos desde China es menos explícito, ¿no? Y entonces el cómo captar qué influencia está realizando ese tipo de intervención es un tema, digamos, para una próxima etapa de nuestras investigaciones en este área. Gracias. Gracias, muy bien. Andrés. En realidad no tengo mucho que agregar, creo que las presentaciones y particularmente los comentarios de Cintia han sido muy ricos. Hay dos elementos que quisiera rescatar muy brevemente. Uno es, desde luego, que necesitaríamos una visión más clara de cómo ha ido avanzando la producción de conocimientos sobre las relaciones entre China y América Latina en el ámbito chino, para lo cual sí se necesita un sinólogo que maneje mandarín, para empezar. Porque si no, la impresión que se tiene es la que se transmite a través de los medios de comunicación, entre otras cosas. Es decir, hay una visión monolítica, genera una percepción monolítica de cómo es China, cuando posiblemente no lo sea.
si uno toca otros temas que no sean los temas económicos o políticos, y empieza a ver, por ejemplo, toda la dinámica cultural en China, y en especial distintas formas de expresión artística, ahí desaparece esa visión monolítica. Hoy en día China no es lo que los bailes tradicionales, sino que es Weiwei y otros artistas de vanguardia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí estoy totalmente de acuerdo, se necesita una profundización, pero esa profundización deberían hacerla las nuevas generaciones de sinólogos que manejan mandarín y que comprenden mejor la dinámica en China. El segundo punto relacionado con América Latina que me parece importante, yo lo enfaticé en un momento dado, pero creo que hay que volver a él. Cintia señaló algo así como que, bueno, en realidad estaba como desdibujada los enfoques geopolíticos. Yo creo que hay un resurgimiento de los enfoques geopolíticos en el estudio de las relaciones entre China y América Latina. Está combinado, curiosamente, con los enfoques de economía política internacional, pero no es descartable en este contexto entender quiénes son los que más demandan información y análisis sobre China en algunos de los países de América Latina. Y muchas veces lo que demandan esa información sí tiene una percepción mucho más geopolítica que económica. No me refiero a los sectores empresariales, obviamente. Entonces, yo creo que ahí hay que buscar un poquito más a fondo, porque me llamó mucho la atención que gente de ciertas redes o ciertos grupos que tiene una visión muy asociada con la economía política internacional y a veces en algunos casos con una visión inclusive marxista, de repente lo combina con una visión geopolítica que remite a lo más rancio de la geopolítica del siglo XIX. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se produce ese cruce? Bueno, pero estos son todos debates teóricos. Yo creo que me alegro que se sienta que el aporte que hemos hecho nosotros pueda servir de base para ir profundizando y abriendo nuevos temas. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que sí hace falta en el estudio de las relaciones entre China y América Latina, ir profundizando, tocando nuevos temas y además ir generando especialistas con una capacidad de comprender, yo no diría las dos partes, sino las múltiples partes de un lado, las múltiples partes del otro y las múltiples partes también del otro. Es decir, cuando me refiero al tercero, me refiero a Estados Unidos, donde también, y insisto en eso de la interfecundación, hay una relación muy estrecha. Cintia mencionaba, bueno, en este momento China está haciendo un esfuerzo de dar becas, intercambio, atraer estudiantes a China. Bueno, pero el grueso de las publicaciones que hemos analizado han sido producidas por gente que se ha formado o en América Latina o en Estados Unidos y sigue en una interrelación permanente más con Estados Unidos. Puede cambiar eso a futuro, probablemente ya están las semillas puestas, pero eso es una pregunta por analizar hacia adelante, si realmente empieza a haber un peso significativo de la formación de estudiantes en el mundo académico chino y qué impacto tiene desde el punto de vista de las interpretaciones, porque también ahí queda en blanco el tema de los enfoques teóricos. Gracias, Andrés. Gino. Gracias. Voy a ser muy breve y seguir un poquito algo que mencionó Eric y también retomar algo que se mencionó en el chat. Sí, es verdad, no incluimos todos los resultados y lo que mencionó Eric es una cosa muy interesante. Me pareció un poquito compleja para explicarla en una presentación de 10 minutos, pero básicamente una de las cosas que encontramos es que algunas características o al menos orientaciones de política exterior que tienen los líderes de los países de América Latina influye o está relacionado con las percepciones que tienen estos expertos o líderes de opinión sobre la influencia de China. Entonces, en algunos países que tienen líderes más orientados hacia el sur, los expertos, los líderes de opinión con muy buena opinión de su propio gobierno, tendían a evaluar mejor la influencia de China, y eso me parece, como decía Eric, algo muy interesante, y también responde un poco a una pregunta que viene en el chat sobre los atributos de los líderes de opinión, de los líderes en general, no necesariamente los líderes de opinión, de los líderes del país. Y bueno, y retomando un poco también esta discusión, también me parece que a futuro creo que hay que reforzar un poco cómo se posiciona China con respecto a la influencia que tienen otras potencias extrarregionales, ¿no? Porque algo que enfaticé un poquito en la presentación, pero me parece muy importante, es que muchas veces uno
si evalúa a China como que tiene mucha influencia, poca influencia, o que es efectiva una diplomacia o no, hay que ponerla en perspectiva de cómo, de qué tan influyente o no son otras potencias extrarregionales, ¿no? Para poder como comparar y que esos números o esas percepciones cobren algún sentido. Y con respecto a algo que también mencionaban Luisa, Eric, y también Andrés, que me parece súper interesante, es también entender las fuentes de esta influencia, ¿no? Como que lo que mencionaba Eric, de que a veces la información que llega vía los medios locales, latinoamericanos, es información provista por China, no viene directamente de un medio chino, sino de los medios locales. Me imagino que eso también pasa con otras potencias, tal vez no necesariamente en el mismo grado, pero bueno, entender, más allá que el público no sepa de dónde proviene la información que consumen los medios locales, tal vez China es más efectiva en incorporar noticias en medios locales, o no, o tal vez Estados Unidos, pero eso me parece como algo súper fascinante para abordar a futuro. Y bueno, gracias de nuevo por el evento. Gracias, Gino. Seguimos con Luisa entonces, Luisa Duarte. Gracias. Voy solamente a complementar lo que dijo Gino, que sí, que actores, otros autoridades internacionales, otras agencias de noticias occidentales están presentes como fornecedores, como proveedores de contenido para los medios latinoamericanos hace mucho. Es solamente la evolución de la relación China y Latinoamérica en un contexto de migración digital que va a ser la llegada del contenido de la prensa estatal china como una oferta más reciente para un actor que antes era muy raro, muy poco presente, y ahora mucho más presente que antes, en un contexto de aumento del uso de redes sociales, de plataformas digitales, el paso, esta transformación que se pasa en la última década, en el paso de la radiodifusión analógica a la digital, el crecimiento de nuevas plataformas de medios como fuentes de noticia y la convergencia de la radiodifusión tradicional con las telecomunicaciones. Hay muchas preguntas como cuán asimétrico también es esta dinámica como era o como continúa siendo con los medios occidentales, los espacios que están siendo ocupados, y también interesante se preguntar por qué esto ocurre. ¿Por qué interesa a los vehículos, a los medios latinoamericanos de distribuir y reproducir el contenido de la prensa estatal china? Muchas preguntas para... Sí. Muy bien, Luisa, gracias. Cintia, ¿querés hacer algún comentario adicional? Quizás muy breve, retomando lo que dijo Luisa, ¿no? Realmente creo que es fundamental estudiar mejor y más nuestro lado, ¿no? El lado latinoamericano, qué es lo que motiva, sea el medio de comunicación en su relación, o cómo nuestros empresarios negocian contratos con colegas chinos o nuestra Cancillería, porque realmente dar agencia en términos de investigación sobre América Latina, ¿no? Porque tenemos la idea de que somos, o se da la idea en alguna literatura externa, que somos muy pasivos a recibir la China, a recibir la inversión, y no es así, ¿no? Somos actores diversos y aprendiendo también a relacionarnos. Yo no creo que necesitamos sinólogos, por cierto, ¿no? Y eso demora formar, pero también politicólogos, expertos en estudios internacionales, jóvenes que han estudiado en China o han hecho trabajo de campo en China, creo que están ya teniendo aportes bastante importantes. La colaboración con colegas en China va a ser muy difícil ahora a raíz de la pandemia y a raíz de las restricciones que hay para volver incluso a trabajar en China, pero tenemos que buscar la forma, ¿no? Yo creo que tenemos que colaborar y dialogar con diversas generaciones y diversos puntos de vista de China, ¿no? Y finalmente, la formación, ¿no? Nosotros que somos docentes acá, enseñar y formar gente joven con una mirada nueva, ¿no? Con diversos bagajes teóricos y también ojos propios, ¿no? Y bueno, felicitar nuevamente al CRIES y a
American University por lanzar estos trabajos realmente útiles, ¿no? Para todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, habiéndolos ya torturado bastante a ustedes, vamos a liberarlos a los panelistas de hablar, y le voy a pedir a Marlise Illesca de la Fundación Foro del Sur, por qué nos dice las palabras de cierre y los liberamos, Marlise, entonces. Bueno, Andrés, Eric, Gino, Luisa, Cintia, José María y la audiencia, yo quisiera agradecer en nombre de la Fundación Foro del Sur por haber participado de este encuentro. De verdad que yo creo que fue una experiencia muy rica. Para nosotros, desde la Fundación, esta presentación coincide con el esfuerzo que hemos venido haciendo hace más de 25 años para tratar de estimular un pensamiento crítico de los grandes temas de la agenda internacional. Y obvio, haciendo esto, evitando los ismos, el discurso excluyente, y aceptando sobre todo la manipulación disfrazada del neologismo de la posverdad. Y el trabajo que nos traen ustedes hoy es la comprobación de que es aún posible pensar la realidad de las relaciones internacionales desde una perspectiva plural. Yo creo que esta es la clave de ese trabajo, y ese fue el resultado de ese relevamiento inmenso que hicieron a través de centenas de investigaciones, documentación producida en varios países a lo largo de los 10 años. Yo creo que ahora, como dijo Cintia, es muy importante que nosotros pensemos cómo involucrar cada vez más la ciudadanía en todo este proceso, ¿no? Yo creo que la creciente influencia del gigante asiático en nuestros países es un claro desafío que, por un lado, nos entusiasma mucho, y que también esto trae mucho optimismo, pero también hay muchas dudas en relación a cómo esto va a seguir, ¿no? El incremento del comercio, las inversiones, los préstamos, la cooperación, y todo esto son cuestiones que tenemos que analizar. Y realmente yo creo que desde espacios como nuestros tenemos que estimular la participación del conjunto de la sociedad en esa discusión. Vuelvo a señalar que es muy importante para nosotros poder compartir un trabajo tan rico como lo que hicieron. Nuestras puertas están abiertas para futuras colaboraciones. Y una vez más, quiero pedir disculpas, que lamentablemente hoy en Buenos Aires tuvimos un corte de luz que tocó a la mitad de la ciudad, entonces solamente mañana vamos a poder subir en el canal YouTube de la Fundación Foro del Sur la versión inglés de ese encuentro para los que quieran compartir con sus colegas anglófonos. Bueno, muchísimas gracias y paso la palabra a Andrés. Bueno, la verdad que yo sospecho que he hablado demasiado ya, así que gracias por pasarme la palabra, pero es más que nada para agradecer a todos, para empezar al CLALS y a Eric en particular, con quien hemos venido haciendo cosas desde hace unos cuantos años, a todo el equipo del CLALS, obviamente ahora conociendo a Luisa también el apoyo que nos dio Luisa en el tema del estudio, entre otras cosas, agradecer al equipo que trabajó con CRIES, Gino, y el resto de los que trabajaron en el tema de la encuesta, y a todo el equipo que nos apoyó desde CRIES. Y agradecer especialmente, porque esta es nuestra primera experiencia conjunta, al Foro del Sur. Bueno, afortunadamente creo que fuera del corte de energía no tuvimos mayores problemas, y esto es un saldo muy positivo para que podamos seguir actuando, y desde luego para que podamos seguir contando eventualmente con la participación o la moderación de José María Yadós, que siempre maneja con mucha soltura este tipo de reuniones. Bueno, en suma, la que me queda por agradecer es Cintia Sanborn. Tengo que aclarar que tenemos también una colaboración permanente, porque ambos somos co-chairs de la sección Asia y las Américas de Latin American Studies Association. Y ahora justamente vamos a reunirnos para ver qué hacemos con eso. Pero eso es parte de la burocracia. Nuevamente, gracias a todos, y bueno, seguimos en contacto para seguir viendo qué otras cosas se pueden hacer al respecto. Muy bien. José, María. Gracias a todos también, y bueno, salimos.